Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, acá estoy para seguirles contando vivencias, historias, personajes de mi pueblo, ¿no? Campo Quijano. Bueno, allá, como les contaba, gracias a mi amigo el Lechuga Estopiñán, conocí muchas anécdotas, me contó, y después yo las vivencié, ¿no? Aparte, ¿no? De la gente que había llegado al pueblo, la familia de ferroviarios que se armaron. Lo bueno que tenía el Estado es que cada empleado del ferrocarril tenía su vivienda en Campo Quijano. O sea que en realidad era una buena faceta humanitaria lo que hacía el Estado, ¿no? Eso era lo bueno. O sea, sabía donde hay una estación, pueblo seguro. Eso es lo bueno que tenía el ferrocarril. Cosa que no lo comprenden algunos gobernantes, che. Porque en Europa sí lo entienden. Pero acá en Argentina buscan anular porque no rinde, pero cumple la faz social muy importante el ferrocarril. ¿eh? Tener estaciones, aparte defendemos, estamos en zonas limítrofes donde necesitamos gente, ¿no es cierto? Eso es lo bueno que hace el ferrocarril. Bueno, acá en Campo Quijano llegaron gente de Mendoza, San Luis, de Bolivia, gente de todas partes, sé que era un crisol de razas, como dicen algunos, ¿no? Nosotros vivíamos ahí al frente de la estación, gracias a Dios, mi tata ferroviario, que él ingresó a la edad de 18 años, pero esa otra historia la voy a contar algún día, y, y calculo todo el que ingresaba, sí hay trabajo, decir. Bueno, a la cuadrilla, a pala y pico, así se comenzaba en el ferrocarril. A pala y pico a cavar, a ayudar y a alzar durmientes entre dos personas, solo no podía porque son pesados. Los rieles, yo vi cómo se alzaban los rieles, que pesan una enormidad, entre 12 obreros, había una voz de mando y levantaban el riel como las hormiguitas, ¿ves? Cuando llevan un palo largo, así una hojita, bueno, así llevaban el riel y para largar el riel había una voz de mando, ¡hop! Decía, ¡pum! Y largaban el riel. Claro, pues no va larga y el otro está ahí y prácticamente sufre cualquier distensión, lo que sea. Bueno, así conocí gente, cuadrillas, por parte de mi viejo. Ya te estoy hablando ya de cerca del 50, la década del 50, ¿no? 50, 60. Eh, Familias muy, digamos, conocidas que con el tiempo nos hicimos grandes amigos, se compartía comida, asado, fiesta. Eh, en toda cuadrilla hay un capataz. Bueno, les cuento, en aquella época estaba un capataz que tenía prácticamente, capataz tiene que tener ser ser como la persona que manda la orden y hay que hacerla. Don Santo Fabián nos teníamos nosotros acá como capataz, una muy noble persona ese Santo Fabián. Y bueno, él se, ya vino con la familia, ya tuvieron los hijos y esa hija se casó ya con otro ferroviario y así era como venía, ¿no? La familia. Don Santo Fabián era una persona que realmente muy bondadosa, mucha paciencia con los obreros. Manejar un plantel de 20 personas es bastante hay que tener un poquito de capacidad, ¿no? Este hombre la tenía. Después teníamos un vecino que era apellido Moyano. El apellido Moyano y otro era Serrano. Ahí vivían cerca nomás. Este Serrano, siempre el municipio cuando comienza tiene que tener un edil o un intendente, ¿no?
En esa época los intendentes eran elegidos no por la voluntad popular, no por el voto, sino por los miembros, digamos, diputados, senadores, comerciantes. Ellos elegían quién va a ser y el partido que estaba en esos momentos. Don Serrano era ferroviario, también era capataz y logra la intendencia. Todas las intendencias eran ferroviarias antes. Ahí lo tenemos a don Elías. Después tenemos otro intendente, un tal Flores, que estuvo mucho antes de las décadas del 50, ¿no? Eso me lo contaron, es mi viejo que me contó. Bueno, y así se manejaba, porque como era la mayoría del pueblo era ferroviario, porque acá teníamos el barrio ferroviario que está frente a la estación, el barrio chino que eran ferroviarios, tenemos otro sector de ferroviarios, y así por su trabajo lograban viviendas mejores o las que quedaban. Las viviendas mejores eran para empleados que trabajaban en administración, no acá, sino en la ciudad de Salta. Los mandaban para acá como tenían boletos de ida y vuelta, era un pase que en el ferrocarril nomás se encargaba de trasladarlos. Y bueno, la mayoría vivía acá, y gente muy buena, muy importante, se dedicaba al club, más que nada. En esa época estaba el Club Unión Guaytiquina, nada más, ¿no? Todavía Boroquímica no avisoraba, porque Boroquímica nace allá en 1960 y Guaytiquina ya venía del 1921. Así que el Club Guaytiquina, ahí era la concentración de todas aquellas personas ferroviarias, hasta las mismas autoridades del ferrocarril ocuparon cargos. Ahí uno de los ferroviarios que era presidente del club era un tal Bucotich, ferroviario, de administración. Después había otro ferroviario de apellido Moya, todo, pero se dedicaban a trabajar para el club. Un presidente del club era una persona muy bien vista, había mucho respeto. Las asambleas que hacían, buscaban un espacio grande, o sea, en su propia casa, en un salón, y ahí estaban las copas. El caso de don Moya, él en su casa, ahí puso Club Unión Guaytiquina, sede, dice. Y ahí hacían las reuniones de los equipos, y gente que concurría, la mayoría eran ferroviarios. Se preocupaban en la vida social del pueblo, o sea, ya se acercaba el 9 de julio, bueno, ¿qué vamos a hacer? Prestaban el espacio del campo de juego a la escuela Mitre. Ya en esa época estaba el Club Esportivo Social Quijano, también. Y la parte de los rodeos todavía no estaban organizados. También ellos en el año 60 recién se organizan los rodeos, ¿no? Por ejemplo, el rodeo Antenor Sánchez, eso se organiza en el 1960, entonces se le da personería jurídica. Y bueno, ahí empiezan, ya empezamos a prepararnos para los desfiles del 9 de julio. Antes se lo hacía allá en el Club Unión Guaytiquina. Ahí en el Club Unión Guaytiquina se armaba un escenario, se iba temprano, había chocolate, las maestras estaban ahí en los plenos preparativos, estaba la directora que hacía el acto, ella misma le tocaba el uso de la palabra. Después venía un ferroviario, el presidente del club, y el que era intendente. Esos eran los actos de antes. Y después venían los juegos, ¿no? Los juegos para chicos. Y nunca faltó la fonda. Las fondas siempre eran tradicionales en Campo Quijano, el lugar donde iban a almorzar aquella gente que venía de visita de Rosario de Lerma. Ya el ferrocarril ya estaba con su horario, ¿no? Llegaban acá a las 10 de la mañana, se iban al club y ahí comían iban ya sea al club o a las fondas que habían, las comidas características bien tradicionales, el locro, el asado, la empanada, las humitas, todas esas cosas se desgustaba.
El club en Guaytiquina, ya con la cantidad de ferroviarios que habían, algunos se destacaban por buenos cocineros, ¿no? Había ferroviarios muy buenos cocineros. ¿Cómo no lo vamos a recordar a don Loncho Rodríguez? Que él era fanático del Unión Guaytiquina, y él dice, vamos a hacer locro del club para el resto, para el jugador y gente que quiera venir a pasar el mediodía. Y sin querer, mira, don Loncho Rodríguez era como el maestro de aquellos futuros locreros del pueblo, ¿no? Gente que hoy en el día vende locro porque aprendió y fue concurrente al club. El caso, aunque ya no está en vida, ¿no? El Mechudo Bautista, el que se nos fue un buen locrero, aprendió en el Club Unión Guaytiquina a hacer locro. Y ahí nomás estaba don Cari. Don Cari también apoyaba a hacer locro, el abuelo de los Caris que están ahora. Luego estaban ahí todos, se prendían. Quipicho era un guitarrero que amenizaba mientras estaban toda la noche haciendo locro, amenizaba con su guitarra, con el Gualamarín, otro ferroviario. O sea, todo una juntadera de ferroviarios, ¿no? En la década del 50-60 estoy hablando. Luego había un muchachito de acá de la finca, bueno, digamos, de la salida de Quijano, de la Silla, tampoco más allá, que le decíamos el Oro Chuquero, era apellido Vilte, otro locrero más, y de los buenos, ¿no? Y después estaba el yerno de Loncho Rodríguez, también Carlos, que vino también sin saber que era locro, aprendió a hacer el locro y venden locro. Pero en realidad uno más rico que otros, ¿no? Por eso lo resalto a don Loncho Rodríguez, que era el cacique ahí en el club, quien estaba enseñando prácticamente, sin darse cuenta, enseñando a cómo se hace un buen locro, ¿no? Y locro para 100, 200 personas se vendía, no una ollita para 10, 200 personas fácil. Así que, y con la guitarra del Quipicho, un gran punteador, igual a Marín, y se cantaba, ese era un dúo, ¿eh? Como para recordar quiénes eran los folcloristas de aquella época. Ustedes tienen que tener en cuenta que en esa época no teníamos todavía muchas radios, teníamos una sola radio acá en el pueblo, no en el pueblo, sino que escuchábamos Radio Güemes y Radio Nacional, eran las únicas, ¿no? La década del 50, ¿cómo habrá sido más atrás, más silencioso? Pero en esa época estaba Radio Güemes, que estaba en la de Anfune, y Radio Nacional. La importancia de Radio Nacional, que está en todo el país, que nos las quieren quitar prácticamente, ¿no? Bueno, ese es una ramita que se fue. Luego llegaron ya los wincos. Me acuerdo los wincos, los tocadiscos, y no había ferroviario que no estuviera contento los domingos, más que nada al mediodía. Todo, a ver quién tiene mejor equipo. Se ponían en el patio de su casa y le mandaba volumen y eran felices ahí. La familia haciendo empanadas, todo. Prácticamente los domingos era el mejor día, ¿no? Para un ferroviario. Y donde yo vivía, todo ese personal que estaba a la vuelta de esa manzana, todos eran obreros, ¿no? De pala y pico, y como en el transcurso de la vida, cómo ellos se superaron. Por ejemplo, al lado de mi casa estaba don Villafuerte. Ese hombre era multioficio, sabía templar cuchillo, machete, sabía lo que le pidas. Todo era a base, no sabía soldar, no había soldadora, y lo hacía todo a remache, increíble, todo remachado, y luego agarró, un día se puso a estirar catres. Los catres de antes eran elásticos. No sé si alguno le habrán contado a su padre, su tío, un hermano mayor. Antes la cama estaba compuesta por un catre metálico, ¿ah? Y en el medio era prácticamente
no había resorte, era elástico, un elástico. Bueno, esos elásticos con el tiempo se vencían. O sea, ya vos te ibas a acostar y se armaba clásica hamaca casi. Y si iban dos, sí o sí se iban a juntar ahí, pues, mi hamaca. Entonces, ¿qué hacía la gente? Algunos tiraban el K3, otros no. Y ahí estaba Don Villafuerte. ¿Qué hacía Don Villafuerte? Lo estiraba el K3. Se plantó 4 durmientes, ¿no? Así, en forma rectangular, y unos travesaños ahí, y se dio cuenta de la importancia de la rosca en una barra, una rosca larga que siempre había en el ferrocarril, los tiraban, y bueno, y ahí estiraba, los estiraba el catre. Ya cuando estaba bien tirante, ahí realmente ya les ponía los bolones, ya las cabezas redondas que decían, eso no cedían más, así que tenía un catre hermoso. Y esa es la habilidad, la habilidad del ser humano, ¿no? Cómo va aprendiendo en el transcurso de su vida. Pero hasta él le gustaba trabajar, ¿no? Es un hombre muy trabajador, le encantaba, era lo más feliz teniendo trabajo él. Y doña Donata, que era la esposa, cocinaba cada guiso que se mandaba doña Donata, que hoy en el día no se consigue sus guisos en las casas de venta de comida. Bueno, así a los otros lados teníamos gente que se dedicaba a tener animales, o sea, tenía su caballito, su mulita por ahí. Otros vendían, hacían bollos. Tenemos un horno comunitario donde ahí todos congregábamos y nos juntábamos. Y el turno, ¿no? El turno para hacer bollo. Nadie quería ser el primero porque le costaba más leña. Calentar un horno le costaba, ¿no? Leña había, pero se llevaba más tiempo. El segundo ya encontraba el horno calentito. Ponía unos 3, 4 chamisas y ya estaba listo para poner el pan. Eso era. Y así, ¿no? Todo mientras charla va y viene, y unos mates cebados con unas buenas tortillas que hacían ahí nomás, se pasaba la tarde. Qué lindo que era, che. Y ahí conocí familia entre vecinos que se pusieron de novio los hijos, y ahí nomás armaron el casamiento. Sacaron el alambre medianera y tiraron un toldo largo y hacer la fiesta. Esa era una familia Puca. Yo recuerdo bien, ¿no? Puca contra el novio era contra Varas. Era familia Puca y familia Vara, ¿no? Eso ya estaban. No sé si vivirá el novio todavía. Yo era chico y ellos ya estaban casados. Familia Puca y Vara, che, qué lindo que era, entre vecinos, ¿no? Les cuento así, entre vecinos. En ese barrio se pasaba lo más lindo de mi vida, lo pasé ahí. Y todos aquellos muchachos que iban a la primaria conmigo, qué recuerdos grandes. No hay mejor lugar donde hacer las amistades perdurables en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la universidad. Son los 3 puntos, ¿no? Los 3 lugares donde más se hacen de amigos, pero de larga duración. No el amigo de una semana, de un mes, de un año, no. Este es para toda la vida. Eso es lo lindo que tiene vivir así en los pueblos, ¿no? Yo adoro Quijano, porque no hay mejor lugar que vivir en un pueblo, como Campo Quijano. Y bueno, después les sigo contando más historias de mi Campo Quijano, ¿eh? Hasta la próxima.